Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy nos encontramos para hablar de las leyes educativas argentinas. Queremos contarte el contexto histórico donde surgieron nuestras leyes educativas y cuáles fueron los cambios que cada una de estas leyes trajo a nuestro sistema educativo. Así que nos vamos a situar en el año 1868. En este año Sarmiento llega a la presidencia y durante los años que dura esta presidencia, lo que Sarmiento va a hacer es impulsar la educación pública, estimular la cultura. Él va a fundar estas 800 escuelas distribuidas por todo el país, va a fundar la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar, el Liceo Naval, el Observatorio Astronómico. Y también va a realizar el primer censo escolar. Este censo escolar lo que arrojó como resultado es que más de la mitad de la población argentina era analfabeta. Así que, como había que combatir el analfabetismo, se va a promulgar en el año 1871 nuestra primera ley, que se va a llamar Ley 463 de subvenciones escolares. Esta ley lo que permitía es que el Estado Nacional gire fondos a las escuelas provinciales con urgencias económicas. Vamos a seguir con nuestro recorrido y vamos a llegar al año 1882. En este año empieza un fuerte debate que se va a dar bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. En este año, 1882, se convoca al primer congreso pedagógico que se realizó en nuestro país. Así que diferentes países envían a sus representantes y lo que van a hacer es discutir qué tipo de sistema educativo sería el más conveniente. La función de este congreso es sentar las bases para una futura ley de educación. En este congreso se debatían acerca de las ideas y los principios que tenían que regir la educación pública, porque se había dado otro hecho muy importante, pero a nivel mundial, en este mismo año, en el año 1882. Este hecho fue que Francia aprobó su ley de enseñanza primaria, laica, gratuita y obligatoria. Sarmiento, gran admirador de Francia, lo que hizo fue abogar para que nuestro país también consiguiera la aprobación de la misma ley para Argentina, pero 2 años después. Les quiero contar un dato curioso de este congreso pedagógico. En esta época había 3 figuras muy ligadas a la educación, así como muy relevantes. Una, Sarmiento, lógicamente. La otra era Estrada y la otra Avellaneda. Estos 3 personajes tan importantes para nuestra educación, ¿qué hicieron de llamativo? No quisieron presentar sus ponencias en el Congreso Pedagógico. Pero había algo peor. Sarmiento ni siquiera asistió al Congreso Pedagógico. ¿Y por qué era tan importante que Sarmiento asista a este Congreso? Porque él era el presidente honorario del Congreso Pedagógico. Y bueno, lo que hizo fue limitarse a opinar sobre lo que pasaba en este Congreso a través de artículos en diferentes diarios. Dato de color sobre algo que pasó en este Congreso. Ahora vamos a llegar al año 1884. En este año se va a sancionar la ley 1420. Esta ley tiene 4 pilares. Dice que es común, laica, gratuita y obligatoria. Además, también es gradual. Pero esta ley se creó bajo la premisa de empezar a pensar la educación como un derecho. Esta ley establece que la educación va a ser común para todos los niños y todas las niñas, y lo que va a traer son avances como muy interesantes en cuestiones de igualdad de género para la época. Acá seguimos con Sarmiento como una figura importante para la sanción de la ley 1420, pero además queremos incluir como alguien importantísimo a otra figura que fue Juana Manso. Así que lo que esta ley va a hacer es que el Estado se encargue de la formación de los maestros, del financiamiento de las escuelas públicas y del control de la educación. Esta ley lo que tuvo fue un impacto así como muy significativo sobre los índices de analfabetismo, que se redujeron muchísimo. ¿Por qué? Porque al ser obligatoria, los padres de los niños estaban obligados a llevar a sus niños a la escuela, así que estos niños salían del ámbito laboral. ¿Por qué decimos que trajo avances en el ámbito de igualdad de género? Porque en este tiempo la educación estaba destinada solamente a los varones de clases acomodadas, y la educación estaba a cargo de instituciones eclesiásticas, así que de la iglesia. Pero con esta ley se amplían las posibilidades de acceso a la educación, principalmente por la necesidad que había de formar maestras argentinas, que iban a ser quienes ocupen este nuevo rol social. Si se necesitaban maestras, la mujer
va a cambiar su panorama. Porque se le va a abrir un abanico de posibilidades que antes no tenía. Va a poder empezar a estudiar, a formarse, va a tener un trabajo remunerado. Ese trabajo va a ser reconocido socialmente porque hasta esa época la mujer estaba relegada a las tareas domésticas, a casarse, a tener hijos y hasta ahí. Pero ahora va a tener así como un montón de posibilidades, va a comenzar a tener su propio salario. Así que va a lograr cierta independencia económica del hombre. Así llegamos al año 1905, cuando se sancionó la ley Laínez. Esta ley lo que buscó es crear escuelas en los lugares más postergados del territorio nacional, porque permitió que el Estado pueda instalar escuelas primarias en todas las provincias que lo pidieran. O sea, había provincias que contaban con pocos recursos económicos propios y solicitaron el auxilio del gobierno nacional. Y esta ley lo que hizo fue crear escuelas primarias nacionales en las provincias que lo pidieran. Así que durante muchas décadas convivieron, a veces con distancia de muy pocas cuadras, escuelas que dependían del gobierno de las provincias y otras que dependían de nación. ¿Cuál era la diferencia entre estas escuelas? Que las escuelas que dependían de provincia tenían otra estructura edilicia. Las escuelas nacionales eran como más grandes, con un edificio así como más importante, y las escuelas de provincia no. Así que a la hora de elegir en un barrio en el que había a muy pocas cuadras 2 escuelas, una nacional y otra provincial, la mayoría de las personas elegía ir a la escuela nacional. Bueno, vamos a seguir recorriendo los años para ver qué leyes encontramos, y nos vamos a ir hasta el año 1978. En este año no es que se promulgue una ley nueva. A ver, estamos bajo dictadura militar, 1978, y lo que van a hacer los militares es derogar parcialmente la ley 1420. Esta ley tan bonita que había aparecido, que se sancionó, bueno, la van a derogar parcialmente. Y se va a terminar de derogar esta ley, se va a sancionar una ley nueva que va a ser la Ley Federal de Educación. Bueno, ¿por qué los militares derogaron parcialmente esta ley? O sea, ¿qué hicieron? Lo que ellos hicieron fue que las escuelas nacionales, esas que habían surgido bajo la ley Laínez, iban a pertenecer, jurisdiccionalmente hablando, al lugar donde estén situadas. O sea, ya no van a depender de nación, van a depender de provincia. Antes eran escuelas nacionales, así que dependían de nación. Ahora van a ser escuelas nacionales, pero van a depender de provincia. Vamos a seguir nuestro recorrido, vamos a llegar hasta el año 1993 con esta ley que yo te contaba recién, que es la que va a reemplazar a la ley 1420. La ley que la va a reemplazar es la Ley de Educación Nacional 24.195. Estamos en la primera presidencia de Carlos Menem. El cambio que trajo esta ley es que se va a extender la obligatoriedad de la educación a 10 años. Antes, lo que era obligatorio era de primero a séptimo grado. Ahora, lo que va a ser obligatorio va a ser sala de 5 en el nivel inicial y los 9 años de educación general básica, que fue conocido como EGB. En cambio, la educación polimodal, que eran los 3 años restantes, no van a entrar en los años y niveles de educación obligatoria. Lo que esta ley trajo fue una reorganización de la educación secundaria. A ver, de los 5 años que duraba anteriormente la secundaria, los 2 primeros fueron absorbidos por la educación general básica, por la EGB, mientras que los últimos 3 años se convirtieron en el nivel medio. Se eliminaron las antiguas modalidades y orientaciones del nivel medio para organizarlo en un nuevo sistema denominado polimodal. Así que teníamos el nivel inicial, tenía como obligatorio solamente la sala de 5, teníamos la educación primaria, que era toda obligatoria, y la educación secundaria, que constaba de 3 años solamente, que no eran obligatorios, y la educación superior. Llegamos a nuestra última ley en el año 2006, en la presidencia de Néstor Kirchner. Se sanciona la Ley de Educación Nacional 26.206. Esta ley lo que va a hacer es organizar el sistema educativo argentino en 4 niveles y 8 modalidades. Estos 4 niveles son la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Las 8 modalidades que trae esta nueva ley son la educación técnico-profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Por ahora no hay más novedades de cambios
en nuestro sistema educativo, así que hemos llegado al final de nuestro video. Espero que te haya servido, que te haya sido útil este resumen. Te pido que me dejes un like. Si no te suscribiste todavía, suscríbete. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.